Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, las escuelas de Terán, en Cabuérniga, es uno de los edificios más relevantes de la arquitectura neoclásica rural. El edificio, como ustedes saben, se encuentra en el sitio de la Castañera, en el barrio de Villanueva, y fue construido a mediados del siglo XIX, adscrito a la enseñanza pública hasta 1986 y vendido por el Ayuntamiento de Cabuérniga a don José María Pérez Reigadas. Constituye, señorías, un ejemplo excepcional de arquitectura culta en medio rural, uno de los pocos ejemplos que nos quedan en Cantabria, razón por la cual las antiguas escuelas de Terán es un edificio protegido que cuenta con las siguientes afecciones. Está incluido como edificio singular monumental en las normas subsidiarias del planeamiento del municipio de Cabuérniga, aprobada en 1983. Están declaradas por la Consejería de Cultura como bien inventariado del Patrimonio Cultural de Cantabria, apareciendo en el BOC el 30 de julio de 2001. La villa de Terán fue declarada bien de interés local por resolución de la Consejería de Cultura del 18 de octubre de 2004, apareciendo en el BOC el 26 de octubre de 2004. Y además está incluido como edificio singular dentro del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Valle Terán y Renedo. A este respecto, señorías, conviene recordar que la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español establece en su artículo 21 la protección integral de las escuelas de Terán, y cito literalmente el artículo: a los elementos singulares se les dispensará protección integral. En resumen, señorías, las escuelas de Terán tienen un régimen jurídico para su protección determinado por su condición de bien inventariado del patrimonio cultural de Cantabria, de bien de interés local, de edificio singular de las normas subsidiarias del planeamiento y del Plan de Especial Protección del Conjunto Histórico-Artístico del Valle de Cabuérniga. Pero, señorías, a pesar de ser un edificio protegido por la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria y por la Ley de Patrimonio Histórico Español, es un bien en riesgo de desaparecer, de cuyo estado han llamado la atención los vecinos y vecinas del municipio de Cabuérniga, agrupados en la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Antiguas Escuelas de Terán, que ha hecho sucesivos llamamientos al Ayuntamiento de Cabuérniga y a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria. El 11 de diciembre de 2014, señorías, el director general de Cultura, tras denuncia vecinal de la plataforma y a requerimiento del Ayuntamiento, se dirige contestando al mismo en los siguientes términos: esta consejería, cito literalmente, entiende que al Ayuntamiento de Cabuérniga le corresponde iniciar los trámites que se le solicitan para instar a la propiedad del edificio de las antiguas escuelas de Terán el cumplimiento de la obligación que tiene de conservación y protección del bien y después, señorías, si fuera necesario, hacer uso de la facultad que la ley otorga para realizar subsidiariamente los arreglos necesarios a costa del responsable del deterioro. Obviamente, llegado a este caso, esta consejería colaboraría con el Ayuntamiento en cuanto sea posible. Por acuerdo del 5 de marzo de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Cabuérniga se aprueba por unanimidad requerir al dueño del inmueble de las escuelas viejas de Terán, señor don José María Pérez Reigadas, a que repare, venda, ceda o adopte alguna medida para que dicho edificio no termine en ruina total. A la preocupación vecinal, señorías, hay que añadir los pronunciamientos de profesionales y amantes del patrimonio cultural de Cantabria, entre ellos el Grupo Alceda, y también de la inclusión de las escuelas de Terán en la lista roja del patrimonio cultural de Hispania Nostra. Y a pesar de todos los requerimientos, la situación del edificio es muy preocupante, en estado de abandono por su propietario, sin que las medidas por parte de las administraciones que deben velar por la protección de las escuelas de Terán tengan los resultados que deban esperarse. En este momento, señorías, conviene también recordar los preceptos aplicables en materia de protección del patrimonio cultural de Cantabria, empezando por el deber de protección establecido en el artículo 5, que dice: en relación con los bienes integrantes del patrimonio cultural de Cantabria, son deberes de la Administración Autonómica de Cantabria en el ejercicio de sus respectivas competencias. Punto F del artículo 5, asegurar su conservación, bien llevando a cabo las obras necesarias y adoptando las medidas oportunas en cada caso. Letra G del artículo 5, garantizar su protección evitando que se produzcan daños intencionados y sancionando a cuantos lo deterioren o lo pongan en peligro de desaparición.
Los deberes de protección no son solo exclusivos de la Consejería de Cultura, alcanzan también al Ayuntamiento de Cabuérniga, y así lo dice el artículo 6 de la misma ley. Los ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades locales tienen la obligación de proteger, defender, realzar y dar a conocer el valor de los bienes integrales del patrimonio cultural de Cantabria que estén situados en su término municipal. Les corresponde, asimismo, adoptar en caso de urgencia las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del patrimonio cultural de Cantabria que viesen su integridad gravemente amenazada. En el título tercero de la Ley 11/98, señorías, se regula el régimen de protección y conservación del patrimonio cultural de Cantabria, a cuyo efecto se establece en el artículo 38.2 y punto 3 que la Consejería de Cultura y Deporte y los ayuntamientos, en sus ámbitos de actuación, velarán por la pervivencia de todos los bienes integrantes del patrimonio cultural de Cantabria. Y en el caso que nos ocupa, señorías, es al propietario a quien corresponde el deber de conservar las escuelas de Terán, al ser parte integrante del patrimonio cultural, artículo 39.1 de la misma ley. Los propietarios, titulares de derechos reales y poseedores de bienes integrantes del patrimonio cultural de Cantabria, aunque no hayan sido inventariados, en este caso sí lo ha sido, están obligados a conservarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. Y a la Dirección General de Cultura, señorías, corresponde establecer las medidas oportunas cuando haya riesgo para la integridad del bien en caso de inacción por parte de la propiedad. Leo literalmente el artículo 39.3 de la ley que dice para poner fin a dicha situación, incluyendo la posibilidad de su arreglo a costa del responsable de su deterioro. Consta en el triste historial de abandono de las escuelas de Terán diferentes requerimientos hechos al propietario en el año 2015, hechos por el Ayuntamiento de Cabuérniga y por la Dirección General de Cultura. Sin embargo, pasados 2 años, tales requerimientos no han producido ningún efecto, por lo que, señorías, se precisan medidas efectivas para la protección de la integridad de las escuelas de Terán. El deterioro de este bien cultural es de extrema gravedad, afectando a sus elementos estructurales, situación que puede ser calificada como de peligro inminente, supuesto recogido por el artículo 40 de la Ley 11/98. Y vuelvo a citar literalmente de la ley. Cuando exista peligro inminente de pérdida o deterioro de un bien de interés cultural, local o inventariado, las administraciones públicas deberán iniciar actuaciones de protección en las que se precisarán las medidas imprescindibles que el titular del bien adoptará para su conservación. La ley, señorías, obliga en estos casos a que se promueva la actividad inspectora por parte de la Dirección General de Cultura, artículo 39.2, la ejecución de las obras subsidiariamente, artículos 39.3 y 45.2, e incluso la expropiación, artículo 45. En este último caso, la ley señala que el deber de conservación, deber, señorías, que se está obviando, es causa de interés social a efectos de expropiación del bien integrante del patrimonio cultural de Cantabria. Por lo tanto, señorías, es menester concluir que cuando el propietario de las escuelas de Terán no cumple con la obligación prevista en el artículo 39.1, es la Administración competente, la Dirección General de Cultura, quien debe ordenar, previo requerimiento al interesado, la ejecución subsidiaria, incluso la ejecución directa, teniendo en cuenta, además, la posibilidad de expropiación de las escuelas de Terán, por ser de interés social su conservación. Por último, es obligado mencionar que la destrucción de las escuelas de Terán es una infracción muy grave a tenor de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 11/1998, infracción, señorías, que implica responsabilidades administrativas e incluso penales que recaen en el propietario, pero también en las administraciones públicas que permitan o encubran, por acción u por omisión, la pérdida, destrucción o deterioro irreparable de un BIC o de un BIL. Por todo ello, señorías, les voy a volver a repetir la moción que hemos registrado. El Parlamento de Cantabria insta al consejero de Educación, Cultura y Deporte a que encargue a la Dirección General de Cultura un informe técnico en el que se indiquen las obras de restauración que requiere la conservación del edificio Escuelas de Terán y se requiera urgentemente al propietario a la ejecución de tales obras en el plazo de 3 meses o, en su caso, se abra expediente sancionador de acuerdo con lo previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. Instamos también al consejero para que ordene la ejecución subsidiaria de las obras que impliquen la conservación del edificio de acuerdo con el informe técnico, para el caso de que el propietario no realice las obras según lo previsto en el apartado 1 de la moción. También le instamos para que inicie un expediente de expropiación de las escuelas de Terán, también para el caso de que el propietario no cumpla con lo solicitado en el apartado primero. Y además,
Le pedimos que encargue la elaboración de un plan estratégico o concurso de ideas, porque, señor Fernández, aquí lo protegido es el continente, y además estamos obligados a proteger el continente. No es la misma, esto es patrimonio nuestro, es nuestra obligación legal hacerlo. Vuelvo a repetir, solicitamos la elaboración de un plan estratégico o concurso de ideas para el supuesto previsto en el apartado anterior, con el objeto de fijar los usos posibles una vez el edificio pase a formar parte como edificio público del Gobierno de Cantabria, plan estratégico, señorías, que condicionará su futuro proyecto de rehabilitación y que, en cualquier caso, tendrá como objetivo prioritario el máximo respeto a la arquitectura del edificio y su relación con el entorno ambiental en el que se ubica, la viabilidad técnica y económica de los usos previstos y la satisfacción de las demandas sociales y culturales de la población de Cabuérniga. Les voy a enseñar algo que ustedes ya conocen, la situación vista desde arriba de este patrimonio de Cantabria, que esperemos ustedes tengan a bien ayudar a la población de Cabuérniga a proteger, tal y como dictan las leyes que nosotras mismas nos hemos otorgado. Muchas gracias.